Generalidades de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos forman parte, junto al corazón, al sistema cardiovascular, el cual se encarga de transportar líquidos por todo el organismo. Trabaja junto al corazón que bombea la sangre por todo el sistema de vasos sanguíneos para llevar sangre, nutrientes, oxígenos y productos de desecho hacia y desde las células. Cuando nosotros analizamos el sistema de vasos sanguíneos y sistema cardiovascular, lo dividimos en dos tipos de circuitos. El corazón actúa como dos bombas que trabajan a la vez, pero tienen o actúan de manera diferente en dos partes. Primero tenemos que la sangre, pobre en oxígeno del cuerpo, llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha se dirige al ventrículo derecho, donde será bombeada hacia los pulmones. Dentro de los pulmones va a ocurrir ese intercambio de gases donde se pierde CO2 y se recibe oxígeno. Esa sangre eventualmente va a llegar hacia la aurícula izquierda. Desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda le llamamos a ese circuito circulación menor o pulmonar. ¿Qué es esto que está aquí expresado? Donde salimos del ventrículo derecho y llegamos a la aurícula izquierda. Luego tenemos el circuito de circulación mayor o sistémica, el cual sale la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo y se dirige a todo el cuerpo. Se dirige a distintos plexos o lechos capilares donde se va a intercambiar ese oxígeno y se va a recoger CO2 y desechos del metabolismo celular. Esa sangre eventualmente vendrá por un sistema de venas y se dirigirá hacia la aurícula derecha. La circulación sistémica consiste en realidad en muchos circuitos en paralelo, en distintas regiones o sistemas orgánicos del cuerpo. Nosotros agruparemos los vasos sanguíneos en tres grandes grupos que irán cambiando de tamaño y adaptándose a distintas funciones en la circulación de la sangre. A grandes rasgos los dividimos en arterias, venas y capilares. La mayoría de los vasos circulatorios tienen tres capas o túnicas. Le llamamos a la túnica íntima, a la parte más interna, que es el revestimiento interno, compuesto por una sola capa de células epiteliales extremadamente aplanadas. A esto le llamamos también endotelio. Los capilares se componen solo de esta túnica, además de una membrana basal de transporte a los capilares en los capilares sanguíneos. La siguiente parte será la túnica media, donde se encuentra principalmente el músculo liso. Y la tercera le llamamos túnica adventicia, que es una capa o lámina más externa de tejido conectivo. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre a una presión relativamente elevada desde el corazón y la distribuyen por todo el organismo. La sangre pasa a través de las arterias de calibre decreciente. Los diferentes tipos de arterias se distinguen entre sí por su tamaño global y por las cantidades relativas de tejido elástico o muscular en su túnica media. Podemos agruparlas en arterias elásticas, que son de gran calibre, son las arterias de conducción. Poseen numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes. Estas grandes arterias reciben inicialmente el gasto cardíaco. Su elasticidad le permite expandirse cuando recibe la sangre de los ventrículos, minimizar el cambio de presión y volver a su tamaño inicial entre las contracciones ventriculares, mientras continúan impulsando la sangre hacia las arterias de mediano calibre. Con ello se mantienen las presiones en el sistema arterial
entre las contracciones cardíacas. Tenemos las arterias musculares de mediano calibre, que son arterias de distribución. Tienen paredes que principalmente constan de fibras musculares lisas dispuestas en forma circular. Su capacidad para disminuir el diámetro, eso sería vasoconstricción, le permite regular el flujo de sangre a las diferentes partes del organismo, según las circunstancias, por ejemplo, en casos de actividad física o termorregulación. El tercer grupo serán el de las arterias de pequeño calibre y las arteriolas. Aquí son dos grupos realmente. Arterias de calibre pequeño no es sinónimo de arteriola. Son relativamente estrechas y tienen una gruesa pared muscular. El grado de reflexión de los lechos capilares y el nivel de tensión arterial dentro del sistema vascular se regulan principalmente por este tono del músculo liso de las paredes de las arteriolas y de las arterias de calibre pequeño. En cambio, las arteriolas son los últimos en esta escala decreciente de tamaño y las arteriolas solo son visibles en el microscopio. Y estas son las que están previos a el lecho capilar. Tenemos las venas que generalmente devuelven la sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares al corazón, lo que les confiere su aspecto de color azul oscuro. Las grandes venas pulmonares son atípicas al llevar sangre rica en oxígeno desde los pulmones al corazón, debido a que la presión sanguínea es menor en el sistema venoso. Sus paredes son más delgadas en comparación con las de las arterias acompañantes. Esto es principalmente por la túnica media. Normalmente no pulsan ni tampoco emiten un chorro de sangre cuando se seccionan. Y estas las podemos dividir también en tres partes. Decreciente a un mayor tamaño serían las vénulas primero, que serían la contraparte o a la arteriola. Luego tenemos las venas medias, que drenan los plexos venosos y acompañan a las arterias de mediano calibre. Y por último tendremos acá las venas grandes, que poseen anchos fascículos longitudinales de músculo liso y una túnica adventicia bien desarrollada. Cuando hablamos de las venas medias, tenemos que analizar que en estas encontramos en los miembros inferiores, cuando la sangre tiene que ascender en contra de la acción de la gravedad, estas venas van a presentar válvulas venosas. Son cúspides de endotelio con senos valvulares similares a copas que se llenan desde arriba. Cuando están llenas, las cúspides vuelven y ocluyen la luz del vaso, impidiendo el flujo de sangre en sentido distal, haciendo el flujo unidireccional hacia el corazón, pero en el sentido inverso. Aunque las ilustraciones, para simplificar, suelen dibujarse las venas como vasos únicos, en realidad generalmente son dobles o múltiples. Las venas acompañan a las arterias profundas y son llamadas venas satélites. Las rodean en una red irregular de ramificaciones. Esta disposición sirve como intercambio de calor a contracorriente, y la sangre arterial caliente cede calor a la sangre venosa más fría cuando ésta vuelve al corazón, desde un miembro frío. Las venas satélites ocupan una fascia relativamente poco flexible o vaina vascular, junto con la arteria que acompaña. A consecuencia de ello, quedan estiradas y aplanadas cuando la arteria se expande durante la contracción cardíaca, lo que ayuda a conducir la sangre hacia el corazón y constituye la bomba arteriovenosa. Los capilares sanguíneos al final son simples tubos endoteliales que conectan los lados arterial y venoso de la circulación.
y permiten el intercambio de materiales con el líquido extracelular o intersticial. Los capilares se disponen generalmente en forma de lechos capilares o redes que conectan las arteriolas y las vénulas. La sangre entra en los lechos capilares procedentes de las arteriolas. Existen capilares que tienen condiciones especiales. Una de esas es el sistema venoso porta, donde la sangre pasa a través de dos lechos capilares antes de llegar al corazón. Un sistema venoso que une a dos lechos capilares constituye el sistema venoso porta. También tenemos en esto que analizar el sistema linfático, el cual permite drenar el exceso de líquido dístico y de proteínas plasmáticas al torrente sanguíneo, así como eliminar desechos procedentes de la descomposición celular y la infección. Este sistema linfático también está formado por plexos linfáticos o redes capilares linfáticos que se originan en un fondo ciego en los espacios intercelulares. Los vasos linfáticos que constituyen una amplia red distribuida por casi todo el cuerpo, compuesta por vasos de paredes delgadas con abundantes válvulas linfáticas. El linfa, que es el contenido, el líquido hístico, que penetra en los capilares linfáticos y circula por los vasos linfáticos. Y los nódulos o ganglios linfáticos, que son pequeñas masas de tejido linfático que se localizan a lo largo de los vasos sanguíneos. Describiremos brevemente los grandes vasos del sistema circulatorio, sabiendo que del ventrículo izquierdo sale nuestra aorta, el primer principal vaso. Esa aorta la dividiremos en tres porciones: la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. La aorta ascendente son los primeros 5 centímetros. Está cubierta de pericardio y emiten dos ramas, que son sus primeros vasos, que serán la arteria carótida, arteria coronaria izquierda, perdón, y arteria coronaria derecha. Los vasos coronarios salen de la aorta ascendente. Luego, la siguiente porción, la más alta, se le llamará callado de la aorta, el cual emite tres ramas. El primero será el tronco arterioso brachiocefálico, siguiendo con la carótida común izquierda y siguiendo por la subclavia izquierda. Estas tres ramas que se emiten del callado de la aorta se encargarán de la irrigación del miembro superior y de la cabeza y el encéfalo. El tronco brachiocefálico arterioso se va a dividir nuevamente en una arteria carótida común derecha y una arteria subclavia derecha. La aorta descendente la podemos dividir en una porción torácica y una abdominal. De la aorta torácica sacamos ramos esofágicos que se dirigen al esófago, ramos traqueales, bronquiales que se dirigen a los bronquios principales y arterias intercostales posteriores que irrigarán la pared torácica. De la aorta abdominal tendremos distintos ramos anteriores impares que se dirigirán a las vísceras. Aquí tenemos impar al tronco celíaco, un tronco único, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y arterias laterales pares vamos a tener las arterias frénicas inferiores, la suprarrenal media y la subarteria renal, arteria renal derecha e izquierda, derecha e izquierda. También tendremos las arterias gonadales que se dirigen hasta el ovario o testículo respectivamente. Al final la aorta se va a dividir en dos ramos que se llamarán arterias ilíacas comunes. Habrá una común izquierda y una arteria ilíaca común derecha. Estas a su vez se subdividirán en una arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Las comunes se dividen en interna y externa.
La ilíaca externa, luego de descender a nivel del ligamento inguinal, cambiará de nombre y se llamará arteria femoral y se dirige al miembro inferior. Luego tendremos la arteria femoral, tendremos arteria poplitea y los ramos, arteria tibial anterior y tibial posterior, que al final descenderán hasta irrigar el pie. Cuando hablábamos de la carótida común, tenemos que recordar que se dividen también en carótida externa y carótida interna. La carótida externa da ramos que irrigan el cuello, como la tiroidea superior, la lingual, la facial, faringe ascendente, tendremos occipital, tendremos ramos terminales. Los ramos terminales serán la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Esas son todas ramas de la carótida externa que irriga cara, cuello, cara y cuero cabelludo. La carótida interna no da ramas en el cuello, no hay ramas cervicales. Entra por su agujero carotidio, conducto carotidio, y luego de su recorrido intracraneal se divide en arteria cerebral anterior y cerebral media, las cuales irrigan el encéfalo. Acá tenemos la primera rama de la arteria subclavia, le llamamos arteria vertebral, que asciende por estos forámenes en la apófisis transversa de las vértebras cervicales hasta luego salir sobre encima, por encima del atlas y se dirige al agujero magno. Luego en el agujero magno ambas discurren y en la porción basilar del puente se fusionan y forman la arteria basilar, la cual su rama terminal será la cerebral posterior. También tenemos que mencionar brevemente el drenaje venoso. A grandes rasgos mencionamos que tenemos senos venosos de la dura madre, senos durales, los cuales van a confluir y al final participarán en formar la vena yugular interna. Esa vena yugular interna desciende, en esta parte recibe una vena facial común, desciende y lo importante de la yugular interna en este momento es que se fusiona con la vena subclavia. La vena subclavia del mismo lado y yugular interna del mismo lado se fusionan y formarán un tronco venoso brachiocefálico, los cuales se van a dividir en tronco brachiocefálico derecho y tronco brachiocefálico izquierdo. Esta vena brachiocefálica, más bien, miren que la izquierda es más larga y se dirige hasta el lado derecho, donde se fusiona con la vena brachiocefálica derecha para formar una vena principal que le llamamos vena cava superior. Esta vena cava superior se dirige a la aurícula derecha con la sangre del miembro superior y cabeza y cuello. La vena cava inferior al final se forma por la unión de las venas ilíacas interna y externa, formando venas ilíacas comunes, y cuando ambas venas ilíacas comunes se fusionan, forman la vena cava inferior, la cual va a ascender con todo ese drenaje de la pelvis, miembro inferior y de las vísceras abdominales, para al final llegar también a la aurícula derecha. Este es el recorrido. Al final, aquí tenemos las ilíacas comunes formando nuestra vena cava inferior. Acá estará la vena cava superior. A la aurícula derecha también mencionamos que llega el drenaje del mismo corazón. Ese drenaje viene a través del seno coronario. Esa será la tercera vena que llega a este nivel.